Bienvenido a una lección sobre la resta de fracciones con signo. Para restar fracciones con los mismos o similares denominadores, vamos a mantener el mismo denominador y luego restar los numeradores. Y el último paso será simplificar la fracción si es posible. Entonces, para negativos 3 5 menos 1 5, para fracciones negativas, prefiero tener el signo negativo en el numerador, así que reescribiré esto como negativo 3 sobre 5. Menos 1 sobre 5, o 1 5. Ahora recuerde, si quisiéramos, en lugar de restar una fracción positiva, podríamos escribir esto como un 1 5 negativo, pero voy a seguir adelante y dejar esto como resta. Y dado que tenemos un denominador común de 5, el denominador se mantendrá 5, y luego restaremos los numeradores, para que tengamos 3 negativos menos 1 en el numerador. Y negativo 3 menos 1 es igual a negativo 4, entonces nuestra diferencia es negativa 4 5. Por lo tanto, es importante recordar, al sumar o restar fracciones, debemos tener un denominador común. Si no tenemos los mismos denominadores o similares, entonces el primer paso será determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto se llama el mínimo común denominador, o LCD, y una vez que encontremos el LCD, crearemos fracciones equivalentes con este común denominador. Y luego mantendremos el denominador igual, y restaremos los numeradores, y simplificaremos si es posible. Aquí tenemos 3 4 menos 1 2 negativo, así que el primer paso es determinar el mínimo común múltiplo de 4 y 2, que será nuestro LCD. También podemos pensar en esto como el número más pequeño divisible por 4 y 2, y este sería 4. Observe esta fracción aquí. Si multiplicamos 2 por 2, tendríamos el común denominador de 4. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Esto es lo mismo que multiplicar por 1, ya que 2 sobre 2 es igual a 1. Así que ahora podemos reescribir esto como 3 4. Menos negativo 2 4. Observe cómo nuestro denominador es ahora 4, por lo que se mantendrá 4. Y el numerador será 3 menos 2 negativos. Recuerda 3 menos 2 negativos. Es lo mismo que 3 más 2 positivos. Restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, por lo que esta diferencia sería 5 4. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí tenemos negativo 2 5 menos 3 15. El primer paso es determinar el mínimo común denominador, o mínimo común múltiplo, de 5 y 15, que es el número más pequeño divisible por 5 y 15, que sería 15. Pero si no reconocemos esto, siempre podemos enumerar múltiplos de 5 y enumerar múltiplos de 15. Si contamos por 5, tendríamos 5, 10, 15, 20, y así sucesivamente. Si contamos por 15 tendríamos 15, 30, etc., pero observe como el número más pequeño en común aquí es 15, nuestro LCD. Y ahora queremos que ambas fracciones tengan un denominador de 15. Este ya lo tiene, pero para esta primera fracción, dado que 5 veces 3 es igual a 15, multiplicaríamos la parte superior e inferior por 3. Así que ahora vamos a tener, esto será negativo 6 15. Menos 3 15. Ahora que tenemos un denominador común podemos seguir adelante y restar. El denominador permanece igual, el numerador será negativo 6 menos 3, bueno, negativo 6 menos 3 es igual a 9 negativo, entonces tenemos un negativo 9 15. Pero 9 y 15 tienen un factor común de 3. Podemos mostrar esto escribiendo 9 negativos como negativo 3 veces 3, y podemos escribir 15 como 5 veces 3, así que aquí está el factor común de 3, entonces nuestra fracción simplificada es negativa 3 5. A continuación, tenemos negativo 3 10 menos negativo 1 8. Podríamos escribir esto como positivo más 1 8, pero seguiremos adelante y lo dejaremos en este formulario por ahora y comenzaremos identificando la pantalla LCD o arrendar múltiplo común, de 18. Bueno, el número más pequeño divisible por 18 es 40. Incluso si no reconocemos eso, podemos enumerar múltiplos de 10 y enumerar múltiplos de 8.
Observe que el múltiplo común más pequeño es 40, nuestra pantalla LCD. Entonces, ahora queremos que ambas fracciones tengan un denominador de 40, y dado que 10 veces 4 es igual a 40, multiplicaremos las partes superior e inferior por 4 aquí, y dado que 8 veces 5 es igual a 40, multiplicaremos las partes superior e inferior aquí por 5. Así que aquí vamos a tener 12/40. Menos esto será negativo 5/40. Entonces tenemos un denominador común de 40, y ahora restaremos los numeradores, tendremos 12 menos 5 negativos. Y recuerde, esto será equivalente a 12 negativos y luego, en lugar de menos 5 negativos, eso es equivalente a más 5 positivos. Entonces nuestro denominador es 40, el numerador es negativo 12 más 5, que es 7 negativo. 7 y 40 no tienen ningún factor común que no sea 1, por lo que esto se simplifica. Creo que tenemos tiempo para dos más. Aquí tenemos 3 12 menos 1 15 negativo. El primer paso es encontrar la pantalla LCD, o el mínimo común múltiplo de 12 y 15, el número más pequeño divisible por 12 y 15 sería 60. Nuevamente, si no reconocemos esto, podemos enumerar múltiplos de 12 y enumerar múltiplos de 15. Y aquí está nuestro múltiplo menos común, o LCD. Y dado que 12 por 5 es igual a 60, multiplicaremos esta fracción por 5 por 5, y dado que 15 por 4 es igual a 60, multiplicaremos esta fracción por 4 sobre 4. Así que aquí vamos a tener 15/60. Menos, aquí vamos a tener negativo 4/60. El denominador se mantendrá 60, el numerador será 15 menos 4 negativos. Nuevamente, restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, por lo que es el equivalente a 15 más 4. Así que esto termina siendo 19/60. Y esta fracción no se simplifica. Entonces, para nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos dos negativos menos 5/16. Necesitamos dos negativos para hacer una fracción, así que seguiremos adelante y escribiremos esto como negativo 2 sobre 1, y si tenemos un denominador de 1 y 16, la pantalla LCD solo será 16. Entonces vamos a tener negativo 2 sobre 1 menos, podemos seguir adelante y soltar estos paréntesis aquí, 5/16, vamos a multiplicar esto por 16 sobre 16. Entonces tenemos un denominador común. Entonces ahora tenemos negativo 32/16 menos 5/16. Tenemos un denominador común, por lo que se mantendrá 16. Nuestro numerador será negativo 32 menos 5. Nuevamente, podríamos escribir esto como negativo 32 más negativo 5, pero esperamos que estemos de acuerdo con esto de esta forma. Negativo 32 menos 5 es negativo 37. Entonces tenemos negativo 37/16. Bien, seguiremos adelante y nos detendremos aquí para este video, pero tengo más ejemplos en otros videos. Espero que hayas encontrado esto útil.